Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Bienvenido al episodio número 99 de Serpientes y Palomas. Gracias a Dios llegamos ya al episodio 99. Estamos solamente a uno de llegar, obviamente, al episodio número 100. Y pues como te había platicado la semana pasada, que si no has escuchado el episodio de la semana pasada, te recomiendo que lo escuches. No es necesario, pero hoy vamos a hablar un poco de David. Realmente no es el enfoque de David como tal, pero sí vamos a hacer referencia a su historia. Y la semana pasada, en el episodio número 98, que se llama El Dios del Rey David, hablé bastante de la historia de David y sobre todo el inicio de la historia bíblica de David. Entonces, te animo a que lo escuches, que vayas y puedas escucharlo. Y como te digo, esta semana voy a retomar y hacer referencia más bien un poco a esa historia de David que vimos en el episodio anterior. Y pues como te había platicado antes, el siguiente episodio, espero que lo escuches el siguiente lunes. En el episodio siguiente voy a platicar mi testimonio personal de cómo conocí a Dios, por si es que no lo conoces, que seguramente habrá bastantes de los que me escuchan y escuchan los episodios que no conocen mi testimonio, incluso si me conocen a mí, probablemente no conocen mi testimonio. Y después de eso, tenemos varios planes en Serpientes y Palomas. Obviamente vamos a seguir con los episodios semanales, pero pues ya me han recomendado entre amigos y familiares ideas para futuros episodios y de hecho quisiera comenzar una serie que ya te platicaré luego de que irá y que quizás sea otro día, además del lunes, porque los lunes va a ser como que el día de cajón, ¿no? Pero luego me gustaría introducir otros días de la semana donde quizá podamos hacer ciertas series y que no sea necesariamente, no sea forzoso más bien, que siempre haya episodio ese otro día. El lunes se va a quedar siempre, pero pues quizá entre semana también implementemos algo. Un primo, por ejemplo, Andy, que le mando saludos, me sugirió, y tú me podrás decir en los comentarios, aquí en el episodio, en la plataforma que sea que nos escuches, él me sugirió y me gusta la idea de hacer un episodio sobre cada libro de la Biblia, ¿no? Que serían 66 episodios solamente sobre eso, pero sería como paralelo a los episodios semanales. Me gusta la idea. Yo creo que tengo un libro que recientemente compramos, Carly y yo, Paola y yo, y habla precisamente de esto. Es un estudio de cada libro de la Biblia, sin irse muy extenso, obviamente, pero creo que sobre todo aquellos que están empezando a leer la Biblia o que han leído partes de la Biblia, no toda, les ayudaría a la hora de ver esos libros. Y sin duda hay muchos recursos. Yo te recomiendo, por ejemplo, los libros de Bible Project o en español Proyecto Biblia, donde ellos tienen videos sobre cada libro de la Biblia y te ayudan a estudiarlo. Puedes tú ir a ver este video del libro que quieras, de Jonás, Crónicas, Génesis, Éxodo. Solamente le pones el nombre del libro de la Biblia y Proyecto Biblia y te va a salir una explicación. Y yo uso mucho ver estos videos antes y después de leer el libro de la Biblia para entender mejor de qué trata, ¿no? Como estar prevenido, ver todo lo que me dicen y después de haberlo leído, como hacer no un resumen, pero voltear atrás y decir, ok, sí, sí noté todas estas cosas, pero me gustaría también, es uno de los planes, y si tú tienes planes, te digo todo esto, porque si a ti te gustaría que hiciéramos algo hacia algún tipo de serie, algún episodio en específico, el año pasado, por ejemplo, por estas fechas, un amigo recomendó a través de un comentario del podcast que si hablábamos de la muerte o el temor de la muerte en los cristianos, y de hecho ese episodio lo puedes ir a buscar si lo buscas en los del año pasado, y se llama así el temor de la muerte o por la muerte en los cristianos, algo así, y era por estas fechas, ¿no? Que se acerca el Día de Muertos. Entonces, si tú tienes ideas o si tú tienes dudas o si te gustaría escuchar de algo en específico, pues háznoslo saber y podremos planearlo y meterlo en los planes que tenemos para los episodios. Entonces, te animo a que lo hagas eso. Vamos a cruzar los primeros 100 episodios con el favor de Dios. Esperemos que vengan muchísimos más y que en 5, 6, 10 años sigamos haciendo esto y sigamos exponiendo contenido que sea de bendición para tu vida y como te digo, que nos ayude a hacer lo que nos dice Jesús en Mateo 10:16. ¿Cómo dice? No sé qué. Lo que dice Jesús en Mateo 10:16 es la cita porque muchos me preguntan que dónde sale. En Instagram cada semana me preguntan que por qué el nombre serpientes y palomas, pero lo dice Jesús en Mateo 10:16, sean astutos pues como serpientes y mansos o sencillos como palomas. Entonces en este episodio aprovecho porque creo que este episodio no va a ser tan largo, como te decía, en este episodio quiero hablarte de los sueños de Dios para tu vida, ¿no? Entonces aquí este tema se llega a hablar mucho, ¿no? Quizá tú has escuchado también la expresión
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y sin duda, a mí esa frase o ese tipo de expresiones me llegan a causar cierto conflicto, no porque sean mentiras, yo creo que es verdad, yo creo que Dios tiene un plan maravilloso para la vida de todo el mundo, es decir, para todas las personas. Dice la Biblia que Él quiere que todos sean salvos. Ese sería, por ejemplo, podríamos decir que para la humanidad ese es el plan maravilloso de Dios. Pero pues también depende e influye mucho, sin duda, pues de eso va a depender la decisión que tomemos nosotros. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero lo que lo detiene somos nosotros mismos. Pero en lo personal también creo que Dios tiene un plan, un sueño, como le quieras llamar, para cada uno. A ti que me escuchas, Dios sí tiene un plan maravilloso para tu vida y Dios sí tiene un sueño maravilloso e increíble para tu vida. ¿Por qué me causa a mí cierto conflicto o por qué te digo a mí que no me gusta tanto esta frase? Porque generalmente cuando se llega a escuchar esta frase se lo dice a la gente así sin mucho contexto, ¿no? Es decir, estás evangelizando, que esto es experiencia personal, estás evangelizando y le dicen a la gente, oye, ven a Dios, Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y sin mucho contexto, pues la gente va a rellenar los espacios. Y claro que la gente escucha eso y va a decir, ajá, pues yo quiero tener dinero, Dios quiere darme dinero entonces, ¿no? O sea, yo también tengo un plan maravilloso para mi vida y lo que escucha la gente es, Dios quiere ayudarme a lograr mi plan maravilloso para mi vida. ¿Cuál es el problema? Pues aquí es un problema, como casi todos los problemas que yo te llego a decir en estos temas, es un problema de definiciones. ¿Qué significa qué? Porque lo que para ti es el plan maravilloso para tu vida y lo que tú te imaginas cuando escuchas que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, puede no ser lo mismo que Dios tiene en mente, aunque Dios no tenga mente física, pero lo que Dios tenga en mente, por usar la expresión, cuando piensa en un plan para tu vida o el plan que Dios ya tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, como te digo, alguien puede decir, es que mi plan es trabajar y hacer cosas buenas, ¿eh? Aquí, como te digo, habrá gente que ignorantemente puede pensar que Dios lo va a ayudar a hacer cosas malas. Y tú dirás, ¿cómo? O sea, ¿cómo se le va a ocurrir a la gente que Dios los va a ayudar a hacer cosas malas? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de aquellos pistoleros, por no usar la palabra que usamos modernamente, pero los pistoleros, por ejemplo, los pistoleros modernos que mueven cosas y mercancías que tú ya te imaginas, ellos tienen un santo al que le rezan y que ellos están seguros que les ayuda, ¿no? Y es un santo, es decir, mezclan sus creencias con lo de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no es como que apoye eso, o sea, ese santo, que fue también uno de ellos, y creen que le pueden pedir cosas y se los va a cumplir. Entonces ahí dice uno, y al mismo tiempo se persignan y van a misa también y hacen estas otras cosas. Mezclan estas ideas y pues ellos creen que está bien, o sea, que les va a ayudar, que los va a bendecir, que este ser que se supone está como en la presencia de Dios, al tener ese poder los va a ayudar de alguna manera. Es incongruente, pero por eso tenemos que ser más explícitos y explicar a qué se refiere, porque vamos a ver hoy dos ejemplos, como te decía, quiero ver a David y también quiero ver a María, la madre de Jesús, de cómo esto del el plan maravilloso para tu vida y el sueño de Dios para ti no va a ser como tú piensas, no va a ser lo que tú te imaginas. Cuando la gente llega a escuchar que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, lo que muchos llegan a entender es que Dios quiere ayudarlos a lograr el plan que ellos tienen para su vida. Y es ahí donde muchos se vuelven al cristianismo y buscan a Dios en las iglesias cristianas o la que tú quieras, buscan a Dios esperando que Dios los bendiga y los ayude en los planes que ellos tienen para sí mismos, sin nunca imaginarse o pensar si y cuestionarse realmente. Y aquí te animo a que tú te hagas la pregunta, si los planes que tú tienes para tu vida serán acaso los mismos que Dios tiene para tu vida y qué va a pasar si llegas a entender o te llegas a enterar de que el plan que Dios tiene para tu vida es muy diferente al que tú tienes para tu vida. Porque es ahí donde entramos en una disyuntiva y donde mucha gente se va de las iglesias y se desilusiona con Dios y el cristianismo y estas cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no lograron su plan, no se logró el plan maravilloso que ellos tenían o sentían que lo que les enseñaba los oprimía, no los dejaba realizar ese plan maravilloso
que ellos tenían para sí mismos. Su plan maravilloso era tener mucho dinero, tener negocios y quizá lograr tener dinero a través de hacer negocios fraudulentos, de engañar gente, de decepcionar gente, pero a ellos no les importaba, lo importante era cumplir mi sueño y piensan que Dios los va a ayudar, pero luego se confrontan con lo que, si van a una buena iglesia donde les predican la palabra de Dios, se confrontan con lo que dice Dios, que eso no es correcto, que eso no está bien, que Dios no lo aprueba, y dicen, no, es que son religiosos, no, es que son gente que se clava mucho en la Biblia. Eso yo lo escucho un montón de veces, ¿no? O sea, como que tú eres muy clavado, es que tú te lo tomas muy en serio, a veces como elogio y a veces como una crítica escondida como elogio, pero yo digo, pues es que no es ser o tomar la Biblia como verdadera, no es ser extremista, la gente lo toma como radical, el que tú te tomes en serio la palabra de Dios y ya, simplemente es como que es que yo sí creo lo que dice la Biblia a veces, que eres un radical, o sea, no tiene nada de malo mentir, robar, engañar, puedes hacerlo de vez en cuando o mientras no afectes a tantas personas, ¿no? Pero, como te digo, este es un choque que llega a ver y en este episodio quisiera yo desafiarte a que cuestiones y te preguntes cuáles son mis sueños para mi vida y si tú te has puesto a ver y pensar si empatan o si van en contra, primero con lo que dice la palabra de Dios, antes de cualquier cosa, ¿no? Y luego cuestionarte y preguntarte si le has preguntado a Dios cuál es el sueño que Él tiene para tu vida, cuál es el plan que Él tiene para tu vida y si quizá te has resistido, si quizás has dicho, no, mejor no me clavo tanto, mejor no me meto tanto en las cosas de Dios porque pues es que a mí me gusta esto, a mí me ha tocado gente que llegaba a evangelizar amigos cercanos después de meses de estar hablando con ellos, yendo a estudios, a grupos y que dijeran, es que yo sí creo lo que tú me dices, yo creo que esto que tú me dices es verdad, yo creo lo que dice la Biblia y me gusta verlo en ti, me gusta que te lo tomes en serio. Yo también quiero, pero todavía no. Estoy muy joven. Necesito disfrutar un poco y más adelante me gustaría hacerlo. Me dicen, qué bueno que tú ya lo hagas y todo, pero estoy muy joven todavía. Sí me gusta, pero para más adelante. Entonces, y se entiende, ¿no? O sea, al menos son sinceros. La Biblia dice y Jesús dice que nadie va a construir algo sin primero sentarse a pensar y considerar lo que va a construir. Que si no lo haces, pues estás actuando erróneamente. Es bueno también tomarse en serio estas cosas y preguntarte si estás dispuesto a llevar todo el proceso desde antes, no ya cuando estás en medio de hacerlo. Entonces, primero con David, quiero ponértelo de ejemplo, ya como te digo, platicamos de él y tú podrías, si vas y escuchas el episodio, podrás ver, y no sé si te habrás cuestionado o puesto a pensar más bien, en la historia de David que vimos, cómo David, cuando va a buscarlo Samuel, el profeta, David anda pastoreando, anda haciendo su trabajo de joven, de adolescente que le encargaron, y es entonces, como te decía en aquel episodio, es un día común y corriente para él, él anda trabajando, haciendo lo que le toca, anda con sus animalitos contento porque él dice que los quería, a sus ovejas y las protegía y las cuidaba, con la ayuda de Dios, pero es entonces que llega Samuel y cambia su vida. Yo te pregunto si tú crees que ese era el sueño de David para su vida. ¿Tú crees que David soñaba con un día en que el rey de su pueblo lo quisiera matar con lanzas y le aventara lanzas para asesinarlo? Porque algo que no leímos, pero sí te animé a que tú leyeras esos capítulos, algo que no leímos el episodio pasado, es estos episodios que llega a ver en los que Saúl le tiene celos a David, Saúl el rey, y quiere matarlo porque le dan celos y escucha a la gente que dice, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000, es decir, mucho más. Y esto le dio envidia a Saúl y se enoja y busca matarlo al punto en que David tiene que huir. Claro que si le preguntábamos a David, aunque no lo hubiera pensado, pero si le dijéramos, oye David, ¿te gustaría estar cerca del rey? ¿Te gustaría estar cerca de su majestad el rey Saúl? Yo creo que David hubiera dicho, claro, pues está padre, no lo había pensado quizá, o quizá David como que tenía esta inspiración de escribir canciones, los salmos, y sabía tocar instrumentos musicales, entonces David quizá podría decir, pues fíjate que se había imaginado algún día quizá en la corte del rey tocarle alguno de los salmos que he escrito y que he ideado y que de pronto ando cantando con mis ovejas. Claro que me gustaría. Pero y luego del sí me gustaría, y luego si le dijera, sí, David, mira, va a pasar y de hecho vas a tocar para Saúl, pero luego te va a querer matar y va a buscar y querer tu cabeza
y va a tener celos de ti y te vas a casar con una de sus hijas y David diría, bueno, eso suena bien, pero aún casado con ella va a buscar matarte de nuevo. Ahí yo creo que David diría, bueno, déjame lo pienso, ¿no? Esto es un poco más difícil. Y luego si le dijeran, pero David, la gente te va a reconocer y la gente te va a alabar y tú te vas a volver uno de los guerreros, si no es que el guerrero principal del ejército de Israel y Dios te va a utilizar para salvar a su pueblo. ¿Eso te gustaría? David dirá, no, pues sí, claro, claro que me gustaría eso. Pero David, también va a pasar que cuando andes huyendo de Saúl, vas a tener que ir a los pueblos con los que tú peleabas y te vas a tener que hacer pasar por loco. La gente te va a ver y tú vas a tener que hacer que la baba se te caiga por la barba y te vean como un tonto que han de haber dicho ya quedó loco, quedó tonto, ya no puede funcionar. Esto pasó y lo puedes leer en, en los capítulos siguientes que leímos en el episodio pasado. Ahí seguramente David diría, bueno, no sé. Y luego además David vas a liderar un ejército de rechazados también y luego vas a andar batallando y la gente un día va a pasar que se van a robar a las mujeres y a los niños del grupo de personas con el que estabas y van a quemar ahí su campamento y todo y te van a querer matar. Diría David, bueno, no, eso ya no suena tan padre. Y luego que le dijera a Dios, pero luego tú vas a tener fe y vas a ir a buscarlos y te voy a ayudar y vas a rescatar todo y la gente te va a admirar todavía más. Bueno, sí. Y aquí si te pones a pensar y si ves la historia de David, vas a ver que lo uso de ejemplo, ¿no? Esto sucede con la mayoría de personajes bíblicos de los que tenemos tiempo de leer en la Biblia, a quienes se les da espacio. Es una historia que cuando Dios los toma y los utiliza, son partes en las que tú dices, ay, qué padre, pero eso no. O eso qué bueno y qué privilegio, pero aquello no. Y es donde uno dice, yo realmente creo que si Dios nos expusiera su plan maravilloso para nuestras vidas y nos dijera, Eric, Juan, José, Pedro, tú que me escuchas, mira, este es el plan que tengo para ti. Yo creo que sería la misma reacción. Diríamos, wow, Señor, ¿en serio me vas a usar para esto? ¿Me vas a usar para alcanzar a estas personas, a estos familiares? No puedo creerlo, Señor. Sí, claro, pero luego dices que voy a pasar por esto, pero ¿por qué? Si después de algo tan bueno y luego esto, ¿y va a durar cuánto tiempo? ¿Una mala racha de cuántos meses, cuántos años? Pero luego va a venir algo. No, eso, o sea, después de eso, eso lo vas a utilizar para formarme y voy a hacer, wow, no me reconozco en esa imagen que me estás mostrando. Así me voy a ver con ese carácter y esa va a ser mi familia. Y realmente así van a hablar de mí. Wow, Señor, pero ¿cómo? O sea, cuando pasa el tiempo, luego voy a pasar esta situación, pero puedo ver que duele mucho, Señor. Puedo ver que apenas si lo soporto y voy a quedar en una cama por cuánto tiempo. Imagínate, o sea, esto a ti te podrá parecer absurdo, pero si eres alguien de mayor edad y tú ya tienes más tiempo caminando con el Señor, dirás, pues sí, es que así parece, así es la vida cristiana. Por eso te digo que si pudiéramos ver ese plan maravilloso, y es aquí donde yo te decía que las definiciones son clave, porque la gente cuando le dices Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, se imagina lo que ellos creen que es muy bueno, pero cuando Dios dice que es cierto y nos dice yo tengo un plan maravilloso para tu vida, eso incluye las cosas malas, más que porque Dios las esté planeando y orquestando, es porque en este mundo, dice Jesús, pasaremos por tribulaciones y pruebas, va a pasar. No es que si te vas a salvar de una o de otra, vas a pasar por pruebas y tribulaciones mientras estés aquí en la tierra. Pero lo bueno para los cristianos, para aquellos que somos seguidores de Cristo, lo bueno es que también dice la Biblia que todo lo malo que pasamos Dios lo utiliza para bien, nada se desperdicia. Esa es una esperanza grandísima para todos los creyentes, que no hay dolor alguno que tú experimentes que Dios no pueda utilizar. Ya sea la muerte de un familiar, ya sea la enfermedad propia o de alguien cercano, el tener que encargarte de alguien, el que de pronto se te cierren las puertas, el que alguien planee y atente cosas malas contra ti y puedas ver cómo te afectan. Todo eso, dice el Señor, porque tú eres mi hijo, lo puedo utilizar para bien. No es que Dios quisiera que te pasaran esas cosas, pero es que en este mundo pasaremos por todo esto,
A todos nos va a pasar. Pero nuestra esperanza es que Dios lo puede utilizar. El mensaje de Génesis, que ya lo he dicho varias veces, es ese José en los últimos capítulos de Génesis le dice a sus hermanos, ya cuando se muestra José el soñador, se muestra a ellos y los ayuda y les da de comer y dice, vénganse y tráiganse a mi papá y todos vénganse acá y aquí no les va a faltar nada. Les dice, porque los escucha peleando y discutiendo a sus hermanos, le dice, oigan, ustedes planearon esto para mal, pero Dios lo ha utilizado para bien. Y en muchas de nuestras historias creo que si pudiéramos ver todo, o sea, como una película y pudiéramos ver al resto de personajes a nuestros alrededores, lo que planean contra nosotros, lo que dicen, lo que nosotros mismos hacemos a veces erróneamente, lo que el enemigo espiritual hace contra nosotros, diríamos, ¿cuántas cosas malas no pasan y cuánta mala intención no hay? Pero el Señor diría, sí, pero yo lo puedo usar para bien. No significa que no vas a sufrir, no significa que no te va a doler, no significa que no va a ser difícil. La historia de José está de prueba en el libro de Génesis, te animo a leerla. ¿Cuánto sufrió José? Pero en todo, además de que confió en el Señor y no se registra que se quejara, aunque seguramente en algún momento se preguntó qué está pasando, ¿por qué, Señor? Pero él tenía algo bien claro. Han pasado cosas horribles, malas. Dejé de ver a mi papá, le perdí la pista, yo creí que ya estaba muerto, que pensé que nunca más vería a mi familia. ¿Cuánto tiempo duró en la cárcel? Lo acusaron, mintieron contra él, se olvidaron de él después de ayudar a otras personas. Y a pesar de todo, él lo tenía bien claro. Ustedes y muchas personas han planeado mal contra mí, pero Dios lo utilizó para bien. No lo bloqueó. No es que dejara que no pasara, no. Lo utilizó para bien. Por eso te digo que no hay dolor. Estando en Cristo, no hay dolor, dificultad, cosa que pasemos que Dios no pueda utilizar para bien. En lo más mínimo, o sea, por lo menos, cualquier dolor, así sea algo que tú digas, no entiendo cómo Dios puede utilizarlo para bien, al menos la esperanza que tenemos es que por lo menos lo mínimo que creará es un carácter en nosotros diferente, que nos hará entender mejor las cosas, que nos hará quizá depender más de Dios. Y eso es una ganancia enorme, porque hay cosas y hay una fe que se desarrolla y una dependencia de Dios que se desarrolla que no podríamos obtener si no fuera a través de los sufrimientos. Hay un peso de gloria que no alcanzaríamos si no fuera por los malos momentos. Es por eso que la Biblia dice, si están pasando por tribulaciones, alégrense, no por lo que está pasando, sino porque Dios lo va a utilizar para ustedes, por lo menos en crear un mejor carácter en ustedes, un carácter que volteen a ver más a Dios. Se convertirán en ovejas que volteen a ver más seguido a su pastor, que se acerquen más a su pastor. Por eso te digo que si a David le hubieran expuesto de esta manera el sueño de Dios para su vida, lo hubiera pensado dos veces. Es parte de las definiciones. Y sobre María quisiera que me acompañaras a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 28. Fíjate lo que dice, esto es cuando se le aparece el ángel a María. Dice, cuando entró a donde ella estaba, dijo, te saludo muy favorecida, este es el ángel, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Es decir, dijo, qué raro saluda a este hombre. Entonces el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón, es decir, soy virgen. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella que era llamada estéril, es decir, ya ha ocurrido un milagro, María, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo,
He aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Entonces aquí tenemos un ejemplo hablando de este tema. Digo, aquí obviamente, como siempre te digo, habría un montón de cosas de las que podríamos hablar. Pero aquí sí tenemos a alguien a quien Dios le cuenta su plan. Y le está diciendo cómo la va a utilizar. Y le está diciendo, María, has hallado gracia ante Dios. Y obviamente todo esto que le dice, ¿no? O sea, de ti nacerá un hijo. María yo creo que no es que no se emocione, sino se pregunta, ok, pero ¿cómo va a ser esto si yo soy virgen? ¿Cómo va a pasar esto, Señor? Y ya le dice, ¿no? Que es a través del Espíritu Santo y que vaya con su pariente Elizabeth, porque ella ya está embarazada, estando grande de edad, ella ya era una anciana. Entonces, ya hay un milagro, María. Pero aquí, como te digo, podemos ver esta imagen, ¿no? María ya conocía a José, estaban cercanos a ya estar juntos como familia. Y yo creo que si un día antes de esto le hubieras preguntado a María, María, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué esperas en la vida? ¿Cómo podrías disfrutarla en aquel tiempo, verdad? Seguramente María, yo creo ya estando cerca de José, conociendo a José, diría, bueno, tener una familia hermosa, criarlos en los caminos del Señor, lo mucho o poco que conocemos de las Escrituras, enseñárselos, ir al templo, enseñarles a buscar a Dios, amarnos, crecer, tener más hijos. Ese es mi plan. Ser buena madre, tener buenos hijos, amar más a José. Yo creo que ese sería, digo, de manera muy simple, ¿no? No quiero que sientas que estoy diciendo como que María no tenía grandes planes, pero en lo que conocemos, pues yo creo que eso sería parte de su sueño, ¿no? Como dicen las mamás, mientras tengas salud, yo estoy feliz, ¿no? Yo creo que ella diría tener hijos y que crezcan fuertes, saludables, que sean hombres de bien, que sirvan al Señor, que estén dispuestos, que busquen a Dios también. O sea, esos serían como los sueños de ella, por lo que conocemos. Te digo, ella seguramente tenía sueños propios que ella ya nos platicará cuando estemos en el cielo. Pero luego llega el ángel y le dice todo esto: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Tú concebirás a un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Esto me recuerda un poco, por ejemplo, cuando se le anuncia a los padres de Sansón que nacerá Sansón. Es como algo similar, un paralelo. Pero aquí obviamente es alguien más grande que Sansón. Es el Hijo del Altísimo. Y aquí le está dando una referencia de una promesa que se le había dado a David, porque dice, este va a cumplir la promesa, porque él va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Esto era ya algo que se le había prometido a David. Y ella, si conocía al menos un poco de las escrituras, que seguramente sí, habría entendido que esto era una referencia a eso. Es decir, Dios nos está visitando después de cientos de años de silencio, me está visitando a mí, una joven, una adolescente, que estoy a punto de comenzar la historia de amor de mi vida. Y además Dios me está diciendo que se va a cumplir una promesa a través del hijo que voy a dar. Seguramente María ha de haber pensado, como te digo, en los padres de Sansón, a quienes se les dijo algo similar. Y, y es algo muy bonito. Ella lo que pregunta es, ¿pero cómo va a ser esto? No es como que no crea en eso, sino cómo se va a dar por mi situación. Y Dios le dice, no, pero la información que le da, tú y yo sabemos que no es la historia completa. Esto que le dice el ángel se cumple, sin duda, pero ella no tenía la noción entera de lo que iba a pasar. Obviamente ella no comprendía todo lo que se iba a lograr a través de esto, pero ella tuvo la actitud correcta. En el versículo 38 le dice, he aquí la sierva del Señor. Yo estoy seguro que aquí, incluso con la explicación que le dio el ángel, María no entendía por completo cómo iba a suceder, ¿no? Cómo que el Espíritu Santo iba a venir sobre mí, pero cómo funciona eso, cómo va a ser, no había sucedido antes, pero dice, bueno, aquí estoy, Señor, hágase conmigo conforme tú has dicho. Yo no comprenderé y no necesito comprenderlo todo, lo que sí necesito es ser obediente y estar dispuesta. Señor, aquí estoy. Haz conmigo como bien te parezca y como tú has dicho. Pero imagínate, este es el sueño de María y Dios dijera, María, yo sé que tienes un muy bonito sueño de tu familia, yo sé que tienes un sueño muy bueno de verlos crecer, de amarlos, de educarlos, de enseñarles cosas, de estar juntos, de ser una familia
de una imagen muy bonita, de una foto así de esas de tienda comercial. Pero yo también tengo un plan, María. También involucro un hijo que nacerá a través de ti. Tú y José serán sus padres ahí en la tierra. Pero ¿quién podría preparar a María para el sufrimiento que habría de llevar? Por más de 30 años vio a Jesús crecer en sabiduría, en espíritu, en cuerpo. Y había cosas y episodios donde María se quedaba pensativa y decía, recuerdo que algo me dijo el ángel, ¿será esto lo que está pasando? ¿Cómo será? No sé, pero hay varias veces que la Biblia nos dice que María guardaba lo que veía y escuchaba de Jesús, lo guardaba en su corazón, seguramente trayendo en memoria lo que le había dicho el ángel, sin entender por completo qué iba a pasar. Pero si a María este día le hubieran dicho, María, y ese hijo al que vas a dar a luz, al que vas a cuidar, al que vas a amamantar, al que vas a amar, al que le vas a cambiar los pañales, al que vas a traer en tus brazos y en tu regazo por años o por meses y lo vas a ver dar sus primeros pasos, él también va a ser un hombre de bien, te va a enseñar a ti también las cosas y los caminos de Dios. Y yo creo que María estaría feliz de eso. Y dijeran, pero lo vas a ver morir, María. Lo vas a ver sufrir. Vas a ver cómo la gente se le voltea y busca y pide que lo maten. Vas a ver cómo partes de su cuerpo quedan en la calle, cómo su sangre es derramada, no por un corte, sino por muchos golpes a su cuerpo. Vas a ver cómo se burlan de él, cómo le escupen, cómo lo maldicen. Y vas a ver cómo muere María. Yo creo que a María se le hubiera hundido el corazón. Y ahora imagínate si se lo hubieran dicho a los 10 años de edad de Jesús, a los 20 años, o cuando Jesús apenas empezó su ministerio, se lo hubieran dicho tal cual así, lo que ha de haber sentido y cómo se ha de haber sentido los días que sucedió esto. Y lo que vino después, porque aunque Jesús resucitó y la alegría de María de haber sido inmensa, aún después de eso, cuando Jesús asciende y se va y ella queda entre los discípulos, toda la persecución que sufrieron, toda la zozobra que tuvieron, en la zozobra en la que tuvieron que vivir, todas las veces que la deben de haber buscado gente buena y mala, sabiendo que era madre de Jesús. ¿Cómo se ha de haber sentido cuando José murió y tuvo que ella que encargarse de Jesús el resto de años hasta que ya fue un adulto? Si le hubieran dicho todo eso a María y le hubieran dado opción, María hubiera dicho, no sé, Señor, sí soy tu sierva, pero me estás pidiendo algo, tu plan es muy grande, Señor. Tu plan es difícil de comprender. Y esto es algo que la Biblia ya nos dice. Déjame, déjame lo encuentro aquí, porque se me acaba de ocurrir. O sea, son muchas referencias que se me vienen a la mente de pronto y no las tengo preparadas. Pero en Isaías 55, 8 y 9, fíjate lo que dice Dios. Este es Dios hablándole al hombre. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Aquí podríamos decir, mis sueños son más altos que sus sueños. Es decir, Dios está diciendo es que no van a comprenderlo. Si a mí el día que Dios me salvó y me transformó, que en un mes van a ser 11 años ya, me hubiera dicho Dios, mira Dios, yo Eric te voy a usar para esto y para esto y para esto, y dentro de 10 años vas a estar haciendo y publicando cosas que va a ayudar a mucha gente y vas a darles estudios y esto. Yo hubiera estado encantado, pero si me hubiera dicho, vi, también va a haber momentos en los que vas a pasar por cosas muy difíciles. Yo los voy a utilizar y será eso también lo que yo use para forjar tu carácter. Mi semblante hubiera sido diferente. Y todo el camino, mi expectativa y mi caminar hubiera sido muy diferente. Es decir, si supiéramos desde antes todo lo que Dios va a hacer, quién sabe cómo caminaríamos. También por eso Dios no nos dice todo. Dios nos pide que confiemos en Él, porque sabe que sufriremos, sabe que batallaremos. Y Él nos dice, lo voy a usar para bien, pero confía. Y el día de hoy, en esta semana y aquel siguiente capítulo que me escuches, quiero animarte a reflexionar en esto.
a si estás dispuesto a entregarle tus planes a Dios. Si estás dispuesto a decirle, Señor, yo no sé qué tengas para mí, yo no sé cómo me quieras utilizar. Yo te puedo contar parte, no de mi testimonio, pero sí de mi historia. Yo el día de hoy trabajo como traductor, trabajando en una agencia cristiana, en la que le agradezco a Dios que pudiera llegar y conocerla a través de un amigo, y, y puedo trabajar todos los días en contenido cristiano, en contenido que va a tener un impacto, yo creo, acumulativo en miles de personas. Ya tengo casi un año trabajando ahí y los estudios que he traducido, videos, sermones, tantas cosas que han sido, ya ni me acuerdo. Muchos, si me lo presentaras, diría eso, yo no sé si lo hice y sí. Pero si me hubieras dicho hace 10 11 años que iba a estar haciéndolo, primero no sé si me hubiera gustado porque yo no quería ser traductor hace 10 años. Pero todo el proceso que llevé, yo quería estudiar otra cosa y empecé ahí, y el estar ahí me llevó a ir a otro país, y estando en otro país conocí un ministerio de creyentes, de cristianos, el cual al regresar a México conocí a otros cristianos de ese ministerio, lo cual me llevó de nuevo a otro país, al otro lado del mundo, y estando allá al otro lado del mundo, en ese congreso, vi algo que me hizo pensar que ojalá alguien lo pudiera hacer al español. Y luego me vino un pensamiento que dijo, ¿y por qué no lo haces tú? Y aquel día, aún con miedo y todo, porque no sabía qué iba a pasar y cómo iban a reaccionar mis papás, porque pues ya tenía tiempo en la carrera, dije, creo que mejor voy a hacer y voy a estudiar esto otro. Me gustaría ser traductor. Y aquí estoy. Pero todo lo que pasé previo a eso, que mucha gente diría, qué mal, desperdicié 2 años, 3 años. Y dije, no, es que no podría estar hoy aquí si no hubiera pasado primero por esos años. Era necesario. Y algo que a mí me podría parecer mal y un desperdicio, Dios lo usa para bien. Y utiliza eso para nosotros. Pero te animo a que consideres esta semana en entregarle tus sueños a Dios. Decirle, Señor, me da miedo los sueños que tengas para mí, me da miedo el cómo me puedas utilizar y lo que tenga que pasar para que pueda llegar a ese punto. Pero quiero confiar en ti. Yo no sé cuántas veces, y a veces lo hacemos ignorantemente, o sea, ignorando lo que ha de pasar, le decimos, Señor, te doy mi vida, úsame, te doy mi conocimiento, lo que tengo, lo que sé, lo que no sé, ayúdame y úsame, Señor. Era mi oración y sigue siendo mi oración hasta el día de hoy, pero siempre ha sido, úsame, Señor, como tú quieras, pero úsame. Pero a veces no entendemos la magnitud de lo que pedimos. Por eso te animo hoy a que quizá, y no quizá, sin saber qué va a venir y sin saber cómo te va a usar Dios y cómo va a usar Dios las cosas que pasen en tu vida, le digas, Señor, quiero soltar mis sueños, no quiero, Señor, utilizarte para cumplir mis sueños. Quiero entregarte mis sueños, sabiendo que tu plan es más maravilloso que el mío, que tu plan es mejor que el mío. Y aquí ten cuidado porque hay mucha gente y muchas personas en internet que en esta idea de entregarle cosas a Dios dicen, "No, es que entrégale a Dios eso que tú tanto quieres y Él te va a entregar algo mejor, ¿no?". Y hay una imagen muy popular, creo que ya la he mencionado, ¿no? Sale un niño y ponen como a Jesús dibujado y un niño con un osito chiquito y Jesús le dice, entrégamelo, confía en mí. Y Jesús atrás tiene, en su espalda tiene un osito mucho más grande, ¿no? Como diciendo, no, es que el día que le entregues a Jesús eso, te va a dar algo mucho mejor y como si fuera un trueque. Así no funciona, ¿eh? Así quítate esa idea. Porque eso es ser convenenciero y decirle, mira, pues te doy esto para que me des algo mejor, ándale, dámelo. Así no funciona. Sí, sin duda Jesús te dará algo mejor, mucho mejor, pero según su criterio, no el tuyo. Habrá cosas que Jesús te dará que a ti te parezcan poca cosa. Habrá situaciones y lugares y personas con las que Jesús te pondrá y a donde te llevará, que tú dirás, aquí, Señor, pero yo sentí que yo estaba para algo más grande. Yo sentí que estaba para algo más importante. Como que estas personas, pues, Dios los bendiga, ¿verdad? Son hermanos, pero pues yo sentí que estaba para algo más grande. Habrá veces en las que a ti te parezca que es poca cosa, pero es ahí donde tenemos que confiar en que Dios sabe lo que hace y que sus planes son más grandes que los nuestros. Algo que vimos la semana pasada es no te dejes guiar por las apariencias.
Y eso también puede aplicar en estas situaciones. A tus ojos puede parecer insignificante. Y Dios decir, no tienes idea de lo que estoy logrando a través de esto. No tienes idea de cómo vas a influenciar a una persona, que a su vez va a influenciar a otra, que a su vez va a influenciar a otra, que la llevará a alcanzar a miles de personas. Pero muchas veces nosotros no queremos eso. Queremos que Dios nos use a nosotros para todo eso grande. Y a veces Dios dice, es que a ti te voy a usar. Sí, para eso grande, porque necesitas tú ser parte de eso, pero tú no serás el que llegue a tener el reconocimiento. Pero si tenemos el reconocimiento de Dios es lo más importante. ¿Estás dispuesto a entregarle tus sueños a Dios para que Él sueñe por ti? ¿O seguirás aferrándote diciendo, no, Dios tiene que ayudarme a lograr lo que yo quiero? Te dejo esa pregunta para esta semana. Ora, pídele a Dios, entrégale todo lo que tienes. Hazlo varias veces si es necesario. No me acuerdo cuántas veces le dije a Dios, te lo entrego, te lo entrego y te lo entrego y se lo sigo entregando. Pero la actitud sobre todo. Pidámosle a Dios que nos ayude a formar un carácter en el que podamos estar satisfechos con ser obedientes, confiando en que Él es el que produce el fruto, confiando en que Él sabe lo que hace y que a nosotros nos pide confiar en Él. Yo te animo esta semana a que dejes que Dios sueñe por ti. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.